Universidad de Chile empata su primer partido de la Copa de la Liga y ya complica su clasificación. Lamentable. Bueno, ya yendo con el 11 partimos con Sá del Arco, Ormazal por derecha, Calderón, Ramírez y terminando con Chelo Morales. En el medio jugó Altamirano, Poblete y Romero. Y un poco más arriba Guerrero con Vázquez. Y arriba cerrando, Eduardo Vargas. Bueno, ahora pasando con el 11 de La Serena. Al arco Lancillota, Dinamarca, Delgado, Alarcón, Gutiérrez, McAllister, Sepúlveda, Escalante, Chamorro, Stefanelli y la Zorra, Diego Rubio. Sí, bueno, creo que el Serena llegó a hacer su partido, creo que le salió, sacaron un buen resultado creo para ellos, se lograron con el empate, jugando no sé si a mucho, pero sí para adelante y eso en verdad. Lo que a mí me sorprende sobre todo de Serena es los jugadores que tiene de cierto renombre, sobre todo Escalante que jugó en Europa hartos años, toda su carrera casi, y llega a la Serena así como... Y eso es lo que me sorprende y como lo que más puedo decir de este club que lo encuentro bastante loco. Bueno, ya pasando con el 11 partimos con Nacho Sá del Arco esta vez. Creo que no tuvo un buen partido, lamentablemente al poner a un arquero joven, igual se la juegan con el tema de puta, no sabéis si el rival va a jugar bien o mal, es un rival que a priori va a ser menor y por lo tanto quisieron rotar con el arquero, darle esta oportunidad que creo que, no sé si se aprovechó, pero no le fue bien, definitivamente no le fue bien, creo que le jugaron quizás en contra de los nervios, no fue culpable a mi parecer de ningún gol en específico, pero no fue un buen partido pese a eso, los arqueros no solo están para eso, sobre todo en la última jugada, tiene un saque de mierda que fue como puta, no le está saliendo las cosas hoy día, no fue su día y creo que hubo quizá un error en ponerlo a jugar. A mi parecer, no va a ser arquero de la U en ningún momento. Está bastante al debe con el nivel. Hoy día se le dio la oportunidad por sobre Toselli, que hubo una pataleta ahí interna en el camarín. Jugó él, pero como dijo el Nacho, llegan dos veces al arco, las dos son goles, no son tan su culpa. Le habían hecho hasta un tercero que gracias a Dios está en offside. Pero no, pésimo partido, al menos a mi parecer, de Nacho Sáenz. Bueno, ahora pasando con la dupla de centrales, primero Calderón que tuvo un partido regular, no se mandó ningún cagazo más que el posicionamiento. También cuando trataba de salir al ataque a los Saldivia, por así decirlo, lo ignoraban, se notaba que no es su mayor fuerte. Y también algo que cabe destacar, que siempre lo hace mal, es cuando tratan de tirar la línea offside, dejar a los delanteros mal, él siempre está parado un poco más atrás y siempre habilita a los buenos. Bueno, un poco más atrás, hay casos más exagerados, por ejemplo, cuando jugamos con estudiantes acá en la Libertadores, que Saldivia se pone más para adelante para tratar de dejar el delantero offside y Calderón está ahí atrás con Castellón, ahí hablando del Wander, tomándose una chela, los cabros. Entonces eso me molesta un poco y ahora con la línea 4 queda un poco más expuesto. Ojalá no nos cueste puntos a futuro. Sí, bueno, ya hablando de Nicolás Ramírez, que un jugador que siempre puteo, que no lo encuentro que sea tan correcto, estaba mejorando su nivel, está aprovechando esta oportunidad de jugar, ya que está lesionado Saldivia y Tamayo, que sería el suplente por el tema de ser zurdo, y ha jugado bien, sobre todo con los pies, me está sorprendiendo eso gratamente, creo que tuvo un partido correcto, tienen un poco de desconfianza con el arquero, sobre todo porque no juega nunca Sai, no creo que vuelva a jugar, y eso creo que está mejorando Nicolás Ramírez. Pasando ahora con los laterales, Ormazábal, que si bien el segundo gol es todo suyo, o sea, la baja la pelota espectacularmente y deja a Vargas para que defina como quiera y definió muy bien. Pero pasando solamente al partido de Ormazábal, siento que está bastante bajo todavía. Se agradece ese destello que tuvo, pero sigue al debe con el nivel que tiene. Ojalá la citación a la selección le sirva, pero sigue en un nivel muy bajo para lo que nos tiene acostumbrados generalmente. Sí, yo creo que es un tema sobre todo mental y que se pueda quitar eso ya yéndose con la selección, olvidando un poco lo que está pasando luego, que claramente no estamos en un buen momento y por lo mismo puede costar más salir de ese bache. Ya pasando por el otro lado con Chino Morales que tiene un problema pero no mental, sino físico, creo que está todavía sobrepeso, creo que no es correcto que un jugador profesional esté así. Ahora que viene Gago, creo que vamos a hablar en el video igual de que va a venir Gago, creo que es complicado que Gago lo considere por su forma de entrenar y creo de ver el fútbol tenemos que jugar tan sobrepeso, o quizás no tanto, pero al menos desde solo mirarlo y no saber cuánto pesa, cuánto mide, creo que no sé correcto. Y hablando del partido, creo que está rindiendo, está mejorando, creo que de a poco, a lo mismo que está mejorando físicamente. Y aún así creo que tenemos un problema ahí porque Salomón no está haciendo una garantía y necesitamos un lateral izquierdo en condiciones. Bueno, ahora pasando con el medio campo, partimos con Romero, el paraguayo, un partido regular también, no destacó mucho, bastante leñero como todo paraguayo, bastante bien por aire como todo paraguayo, pero nada más que decir, no tuvo un partido estelar, pero tampoco fue de los puntos bajos de la U. Sí, yo a agregar, creo que los primeros 20 minutos de la U en general fueron muy buenos, por lo mismo Romero también está bastante cumplido en ese momento. Era
bien, o sea, era un gusto, perdón, verlo bajar tanto y estar arriba aportando un poco, claro, con sus limitaciones, porque no es un jugador que se dedica a atacar. Igualmente estuvo eso, de estar en los dos lados y esperemos que tenga más minutos porque es un jugador, sobre todo a considerar, Paraguay lo volvió a citar, está bien que sea por la baja de un paraguayo, pero igualmente está ahí, está en la lista, con el ojo encima de un jugador que tiene el potencial y por lo mismo debemos sacárselo en la U para que nos beneficie a nosotros. Pasando con Israel Poblete, un partido mejor de lo que nos tiene acostumbrados sorprendentemente. Igual seguía regalando la pelota a los que tienen la polera distinta a él generalmente. Pero hoy día ese pase en profundidad que le puso a Armazal para el segundo gol, innegable que fue un buen pase, que vio bien la jugada y eso, no, tampoco es para matarlo hoy día. Sí, bueno, es innegable, como dijimos, lo del pase, creo que fue espectacular y no me esperaba eso de él. Igualmente sigue haciendo lo mismo que hemos dicho, sigue teniendo los pies cuadrados, pese a que en ese momento se la moldó un poco más. Hay una jugada, no recuerdo qué minuto, donde da un pase mal y después de dar el pase mal le pega al weón porque le da un pase a un blanco y al blanco le pega. Entonces se nota que el weón no logra controlar bien lo que hace. Aún así, el pase fue espectacular y como dijimos, no es un partido para putearlo, sino como valorar el pase porque no podemos tenerle tanto odio ni tanta fijación. Bueno, ahora pasando con el 19 de los azules, que lleva como 19 partidos al hilo malo. Javier Altamirano, otro partido de mierda, otro partido donde desaparece. No sé por qué ustedes lo protegen tanto, porque todos sabemos que era un jugadorazo, pero este año es innegable ya. El que no lo quiera verlo es ciego derechamente, porque Altamirano no está jugando bien, no marca diferencias contra cada equipo más penca, ya no marcó la diferencia con Palestino, ya se entiende un poco. Después no marca la diferencia con lo de Conce, ahí ya era un poco más inentendible, y ahora con La Serena, no, no tiene excusa, está en un muy pésimo momento, no marca la diferencia, no se sabía cuándo entró a la cancha, no sabía cuándo salió, entonces pésimo partido de Altamirano nuevamente. Sí, creo, o sea, a mí me decepciona mucho lo que está pasando con Altamirano, su bajo nivel, el que no esté demostrando nada, sobre todo cuando lo necesitamos y necesitamos que sea un jugador con actitud, con huevos, que juegue bien, con la baja de Charlie, la baja de Sadi debería ser él quien lleva la batuta de la U, ni siquiera del medio campo, de la U completa, para mover el equipo y no lo está haciendo, no está respondiendo y es lamentable porque el año pasado veíamos un jugador totalmente distinto que perfectamente se veía como el siguiente a estar al mando en la mitad de la cancha de la U. Bueno, ya pasando con Nacho Vázquez allá arriba, puta, creo que partió muy bien, como dije que también con Romero, los primeros 20 minutos de la U hasta el gol fueron muy buenos, es participante del gol, tiró la asistencia y estaba jugando bien, los tacos que estaba dando con Morales los encontré muy buenos, encontré que estaba muy bien parado en la cancha, estaría donde tenía que estar, estaba mucho más cómodo que las últimas veces que lo hemos visto, que se notaba incómodo, aún así, después del minuto 20 desapareció, la verdad que no lo vi mucho más en la cancha, no deslució, le faltó ese algo, y por lo mismo termina saliendo. Hay un partido que puede haber dado un poquito más. Aún así, creo que, como dijimos en el video anterior, no debiese ser un jugador titular en la U y creo que Fernando Gago tampoco lo va a considerar así. Y también ahora pasando con Maximiliano Guerrero, un partido, si bien no fue bueno, no fue estelar, otro gol, lleva una seguidilla de partidos donde está marcando la diferencia en el marcador al menos, y bien, o sea, el Papa de la cuarta región oficialmente ya, pero tampoco lo podemos agrandar tanto ya que no estuvo muy participativo hoy día. Aún así, considero que entre él y Vargas son los que están llevando la batuta en el ataque. Está muy prendido y ojalá que se mantenga como fue en el video anterior porque necesitamos a alguien que mueva al equipo y que lo motive y está haciendo lo que Guerrero y Vargas. Y esa también es la gran diferencia de Guerrero ahora con antes, que ahora si juega mal al menos se nota un compromiso todo el rato. Antes era Conchita Guerrero, ahora Huevo Guerrero, entonces se le agradece que junto a Vargas estén dándolo todo en la cancha siempre. Bueno, ya pasando con Eduardo Vargas, otro partido donde nuevamente hay que agradecerle y valorarle sobre todo la entrega más que agradecerle. Nos putearon por agradecerle la entrega a Vargas, por valorar eso mismo, pero hay jugadores, porque nos dijeron, no, es que todo es millonario, es su pega, no sé qué wea. Hay caleta de hueones jugando a la pelota, todos son millonarios, los culeos ni le importa el club que están jugando, ya sea la U o sea la española, el equipo que sabe jugar es que no le importa y no valoran eso. Y hay que darse cuenta cuando un jugador tan viejo como Vargas, tan consagrado, sigue mojando en la camiseta, dándolo todo por el club y se le está dando, está metiendo goles, fue un golazo, una definición espectacular que nos recuerda a los mejores tiempos de Vargas y eso, es un agrado tenerlo en la U y como dije, un gusto. Ya pasando con los cambios al minuto 55 entra Lucero por Altamirano. Otro partido del Lucio Lucero, está desaparecido por la lesión, está volviendo a poco, pero era chistoso al inicio, jajaja, jugó en Colo Colo, es como el villano, le dio asistencia a Saldivia, pero ya no es serio que no esté haciendo goles, se le tiene que exigir más, no marcó la diferencia hoy día de nuevo. No sé qué está pasando realmente con él, que está tan impreciso, los controles le cuestan mucho, no se mostró hoy día al menos
la pescaba a mitad de cancha, trataba de ir para adelante y generó 2 amarillos en los rivales, pero tiene que hacer goles, para eso lo trajimos y sigue al debe con su labor en la U. Sí, creo que en temas de actitud no se le puede recriminar mucho. Lo que sí ya se acabó esta luna de miel con el jugador de intentar bancarlo y defenderlo cuando no le están haciendo las cosas, pero le tienen que empezar a salir, tienen que empezar a hacer goles, tienen que empezar a ser útil porque no lo está haciendo y se espera mucho más de Juan Martín Lucero. Ya siguiendo con los cambios, salió Altamirano por Cortés al mismo minuto. Puta, no quiero culpar mucho a Cortés, tiene 17 años, está en sus primeros partidos. Al final se come el gol, que eso sí ya es netamente como responsabilidad de él haberla mandado a la chucha, porque lo triste fue que la mandó a la chucha, ni siquiera que no hizo el gol o que se lo comió, decidió mal, sino que la mandó a la chucha y no parecía ni jugador. Creo que el culpable principal es Valladares, creo que después hablaremos de él, para cerrar tampoco exponiéndolo ni culpándolo, porque es el que está tomando el fierro caliente. Aún así creo que lo expuso al jugador, no está preparado a este tipo de partido. Un jugador de esa edad, si no es espectacular, o quizás lo es, pero si no tiene una mente muy fuerte, no va a poder tomarse el peso de entrar un 2-2 a ganar un partido local. No era el momento y creo que, como dije, lo expuso, lo impuso una presión que el jugador no está preparado. El jugador debutó y se puso a llorar. Muy emocionante, muy lindo para el hincha, también para él y todo, pero se nota que mentalmente le está costando, se comió el gol. Imagínense cómo llegó a su casa a pensar las weas que hizo, porque lamentablemente le conté 4 pelotas perdidas. En el gol offside que te hace la falta Romero, la falta previa es porque Cortés empieza a tirar y la perdió muchas veces y considero que no está preparado quizás para el primer equipo y menos en estos partidos de este nivel de exigencia cuando la U viene hace mucho rato sin ganar de local. Por lo mismo necesitamos que se nos dé y exponerlo, como dije, no es la idea. Ojalá esto le sirva para mejorar a futuro porque de verdad fue un mal partido. Obviamente no le vamos a pegar porque de la cantera y es muy chico todavía y no es su culpa claramente, pero se le agradece igual a Vargas que lo haya puteado cuando tomaba mal la decisión. Creo que más jugadores también lo putearon, pero que un ídolo como Vargas le enseñe como las weas como tienen que ser. Ojalá le sirva para futuro para no mandarse más cagas. Bueno, al minuto 80 sale Israel Poblete y entra Agustín Arce. Para mí el cambio era antes, por Poblete también, o para ir a buscar el partido, porque el tema de Poblete no es tan ofensivo, o no en un rol de creación ofensiva, o sea que el jugador llega al área corriendo porque no para de correr, pero más que eso no aporta tan ofensivo, a mi parecer. Igualmente termina entrando, para mí era el cambio por Altamirano y no exponer a Cortés, ya, igualmente jugarse, tuvo una primera jugada buena donde terminamos llegando al área, después no apareció mucho más. Como he hablado de anteriores, a mí es un jugador que me gusta, creo que pudiese tener más minutos, pero Valladares no lo está considerando y eso que él considera a todos los jóvenes, aún así puso a otros jugadores por sobre él hoy día, que siendo un partido donde se rotaba, creo que era su turno y aún así no lo consideró, así que algo está pasando con él. Yo espero un poco más. Bueno, el minuto 86 entre Elías Roja por Ormazábal, un partido que no se le puede analizar, entró muy tarde, joven, no, ojalá siga jugando, pero no pudimos analizar mucho su partido y eso más que nada. Sí, no hay nada que decir en verdad. Después termina entrando Salomoni por Morales. Juega muy pocos minutos y no hizo nada. Le tocaron muchas pelotas. No, al contrario de Rojas, se jugó mucho por la izquierda. El último minuto no hacía nada. Todas las últimas contraataques, que ni siquiera eran tan serios, pero la perdía el hueón. Y creo que ya demuestra que el jugador claramente sabe que no se va a querer la U, sabe que la U no va a hacer el esfuerzo económico ni el uso del cupo extranjero por él, porque es un jugador que lamentablemente, para mí no valió la pena. Es un jugador que yo desde cuando llegó a la U tenía ilusión por él, la verdad que no estuvo a la altura. Y eso en verdad, después de lo ocurrido con la NUS, parecía que verdad en su cabeza pasó algo y en la U ya no, lamentablemente eso no se le dio. No está siendo un suplente de garantía y mucho menos un titular cuando tenemos una deficiencia en el lateral izquierdo. Para cerrar el uno por uno, Valladares no se le puede exigir mucho, es un interino, tomó el fierro caliente, nada que decir. Pero hoy día expuso mucho a John Cortés, se entiende que quiere hacer jugar a la cantera, que los conoce más, pero no era el partido para John Cortés claramente, teniendo a jugadores que, si bien no tienen mucha experiencia, son más son más certeros a la hora de la verdad, como Arce, que si bien, insistimos, no tiene tanta experiencia, pero John Cortés es un niñito, weón. Yo lo veo y me da pena, se puso a llorar el primer partido, entonces fue muy irresponsable en eso, pero tampoco hay mucho más que reclamarle. Si tuvo 2 partidos y estaba a la espera de que contrataran un nuevo DT que ahora vamos a hablar de él. Sí, bueno, yo creo que en sí en los datos cumplió. Ganar la Coquimbo era inesperado, al menos como venía el equipo. Y ganar la Serena quizá algo que se esperaba, pero un empate y una victoria está bastante bien. El problema del empate es que es una copa por los puntos, una copa corta que hay que pasar porque hay que ganar el cupo a Libertadores y nos complementa un poco. Aún así no era un entrenador de categoría, así que se le valora lo que hizo. Y el error que comete sí con de ser tan positivo, con tanta fe de que va a salir todo bien y exponer a jugadores, exponer a Sáez, exponer en menor medida a Sáez y en mayor medida a Cortés, creo que no estuvo del todo bien. Creo que lo que sí había que hacer con Cortés, igualmente que lo que hizo con el último cabro que entró al final, perdón, se me olvidó el nombre, con Roja,
Eso, darle unos minutos poco, unos minutos al final, pese a que el partido está empatado, que aún así es arriesgado, porque el cabro está debutando, puede mandarse una cagada y cagarse su mente para siempre, weón, en la U. Imagínate el cabro se hacía expulsar, pero bueno, se la jugó con eso y creo que era lo mismo que decir con Cortés, había que manejarlo así y no darle tantos minutos, porque considero que le dio mucho tiempo, le dio casi todo el segundo tiempo y por lo mismo tuvo muchas jugadas donde le faltó un poco y ese fue el error de Valladares, pero también lo bueno, nos gustó a todos contra Coquimbo cuando ganamos de que salió todo bien y que los cadetes hicieron su parte. Bueno, ya retomando el podio sección que habíamos abandonado, que queremos incorporar, así que lo vamos a seguir haciendo. Eso, el podio de los tres mejores jugadores del partido, consideramos que el tercer mejor jugador del partido fue Nico Ramírez, como dije, un jugador que no valoro mucho, que le tengo hartas cosas como con problemitas, aún así creo que está mejorando y es de reconocerle en un partido que no hubo tanto estrella, hay que reconocerle que tuvo un buen nivel pese a los 2 goles que obviamente no fueron su culpa. Es como cuando el compañero huevonado del curso lee corrido y le ponen un 7. Fue más o menos eso este premio a Nicolás Ramírez por en el podio. Ya va ahora pasando con el segundo lugar para nosotros es Romero, o sea, Guerrero, perdón, que hizo el gol, le pone todos los partidos, tampoco estuvo tan estelar, nadie de la U estuvo tan alto, aparte del primer lugar, pero un buen partido de Guerrero. Sí, un poco más reconocimiento del buen momento que está llevando. Y para cerrar, ¿qué más que Eduardo Vargas, el jugador más comprometido con la U de los que estaba jugando? Se le agradece de verdad que haya vuelto a este nivel y con ese compromiso, entonces para nosotros fue el mejor del partido. Y para cerrar el video, queremos hablar del DT que llegó, el que está anunciado, Fernando Gago. A mi parecer, vamos no a no coincidir mucho, pero a mí no me molesta, no encuentro que yo honestamente lo pedía en su momento. Tampoco para mí es un DTazo, pero puta, dirigió a dos grandes del fútbol argentino, dirigió en México. Si bien no les fue tan bien, salió campeón con Racing, que tiene mérito, y es un DT con demasiada mala cueva dentro de lo que cabe. Porque es el que ha visto los equipos de Gago, no perdió una liga porque un jugador se le cagó y pateó mal un penal que era para salir campeón. Y la otra vez que lo echaron de un club fue porque en una tanda de penales contra Alianza Lima, Cavani se le cagó y se le cagó el que pateó el quinto penal. Entonces, para mí, un DT con mala suerte. Vieron un equipo que tiene mala suerte. Ojalá menos por menos sea más y le vaya bien. Para mí, no es un mal DT. Sí, bueno, a mi parecer tampoco, en verdad sí coincido con la idea de que es un poco ilusionante. Yo también soy muy optimista con todo lo que llega a la U, yo casi todo le tengo los mejores deseos. Aún así creo que es un DT que le falta consagrarse y eso es el mayor peligro que tenemos, que solo sí salió campeón en Argentina de Supercopas. Por lo mismo es un poco quizás preocupante o no es tan emocionante eso. Dirigió equipos muy grandes, dirigió del equipo más grande de Sudamérica, que es Boca, dirigió a Racing, que es un equipo muy grande en Argentina, también en Sudamérica, y en México es muy importante Chivas, entonces no viene de clubes malos ni es un DT sin cartel. De hecho el cartel lo tiene y también por su carrera de exjugador, que no es que se le puede olvidar ni quitar el mérito de eso. Aún así, creo que agarró un fierro, no sé si caliente, claro, él no tiene tan vista la liga chilena, no somos una de las ligas más importantes en el mundo, pero a nosotros sí nos importa como lo más en el mundo. Por lo mismo hay que exigirle, esperemos que llegue y los resultados sean inmediatos, porque lamentablemente agarró este fierro que está cagado, el equipo viene mal, tiene que empezar a ganar, la liga ya está avanzando, no tenemos tantos puntos como los que debiésemos y tenemos que tener. Por lo mismo, esta situación es complicada, creo que si hubiese sido el DT desde el inicio, hubiese sido distinta la situación. Creo que es un poco siguiendo la corriente de Paki en algunas cosas, por lo mismo me pone un poco en duda. Pero obviamente no tiene lo que tenía Paki, que este sí un DT que tiene nombre y es alguien y un DT que sí le va a abrir huevos. Creo que todos todos hemos visto ese clip de corre, te saco la mierda. Ojalá que haga eso en la U, que le exija a los jugadores, que le saque el jugo y que le vaya bien, porque es lo que todos queremos. Sí, además yo creo que mínimo lo van a respetar a un jugador que pasó por el Real Madrid. Estos weones, o sea, sacando los ídolos, ni uno está a la altura de poder cuestionarle una decisión, yo creo. Entonces ojalá también pueda reflejar su idea y que lleguemos a pelear algo importante este año. Johnny, ¿por qué te conmueves tanto por esto? Porque así somos los de la U.